Johann Caspar Lavater dijo: nunca digas que conoces a un hombre hasta que tengas que compartir una herencia con él. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Espero que se haga la voluntad de mi mamá. En este momento las decisiones las tomo yo. Quiero tomar las riendas de mi vida. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Alejandro, tú eres el demandante. Me explicas la demanda y lo que exiges. Quiero demandar a mi papá porque no me quiere dar la herencia ¿Estás cansado? de mi papá. Bueno, pero la postura sobre el podio así, o sea, ¿te cansaste? Sí, quiero demandarlo porque no me quiere dar la herencia que me prometió, que me dejó mi mamá. Ok. ¿Tu mamá dejó un testamento? Sí. ¿Y qué dice el testamento? Que lo dividió en dos partes iguales, la mitad para mi papá, la mitad para mí. Dejó establecida una cláusula en donde decía que no me la podían dar hasta que yo tuviera 21 años. Ok. Me faltan 5 meses para llegar a los 21 años. Oh, no has cumplido 21 años. No he cumplido los 21, pero yo ya le empecé a abordar el tema a mi papá, obviamente. Y siempre se da la vuelta y no lo quiere tocar. Pero ¿no te parece que estás un poco prematuro? No. Yo ya me siento responsable. Ok. Estoy aquí porque sé que puedo demostrar que soy una persona madura para que me consideren legalmente una persona adulta y así poder usar de la herencia. O sea, que tu demanda es: papá, estoy al cumplir 21 años en 5 meses. De acuerdo a mi mamá y a su testamento, me tienes que dar mi mitad. ¿Y qué te dice él? No, que me considere irresponsable y ahora se complicó todo en la familia porque Hilda, su segunda esposa, es una persona muy buena, muy bonita, muy simpática. La conocimos en México, somos de México. Cuando se murió mi mamá a los 10 años, murió de cáncer. Mi papá empezó a salir con diferentes personas. Una de ellas y la última fue Hilda. Fue una persona que en verdad logré conectarme. Me gustó para mi papá, me gustó. Nos vinimos a vivir al Paso, Texas, y me metí a la Universidad de Medicina. Y hace 7 días no encuentran a Hilda. Y mi papá piensa que soy sospechoso y por eso no me quiere dar la herencia. ¿Pero le parece a usted que sea correcto que venga a pedir el dinero con este problema que tenemos? Es que no te lo acabo de pedir, papá. Pero no es correcto que vengas a hacerlo ahorita. Espérate un momento. Porque si yo me confundo... a ver, un momentito. Su esposa muere cuando él tiene 10 años de edad. Así es, doctor. Ok, murió de cáncer. Murió de cáncer. Muy bien. Ustedes eventualmente se mudan a El Paso, Texas, de México. Bueno, después de eso, al cumplimos... Él tenía 10 años cuando se murió mi esposa. Después de eso yo salí con otra persona que se llama Hilda, es mi actual esposa. Estábamos en México, pero por mi trabajo tuvimos que venirnos al Paso, Texas. Muy bien. Hace 7 días mi esposa desapareció. No la encontramos, no sabemos dónde está, no responde el teléfono, la buscamos en todas partes y no la encontramos. Y el imprudente de mi hijo viene ahora a pedirle herencia cuando tenemos este problema tan fuerte. Pero es que no te lo pedí ahorita, te lo pedí desde hace meses. Me imagino que hay una investigación por supuesto. policíaca, ¿no? Claro que sí. Hablamos con la policía, vinieron a hacer la investigación. Primero nos dijeron que teníamos que esperarnos 72 horas para poder ellos tomar la investigación del caso. Ya estuvieron investigando y no ha aparecido, no ha sabido nada. A nosotros lo que nos dijo la policía fue que teníamos 3 opciones de lo que pudo haber pasado: que la hayan secuestrado, o bien que se haya ido de la casa sin avisarnos, o que esté muerta. Lo cual es, la primera, que es el secuestro, me parece ilógico porque nadie nos ha hablado para pedir rescate. Claro. Ya pasaron 7 días y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. El que se haya ido de la casa también me parece muy raro porque sus cosas están ahí, no se llevó nada. Incluso ella tiene acceso a la caja fuerte, teníamos $15,000 en efectivo, no se llevó ni un peso.
Entonces no me parece... ¿Tenían problemas ustedes? Pues llevábamos un matrimonio normal, digo yo. Tal vez la descuidaba un poco, pero pues era un matrimonio normal. Ya teníamos 6 años de casados y pues, la rutina se va haciendo... Yo digo que sí, doctora. Era un matrimonio normal. ¿Tenían problemas? Bueno, sí. ¿Ella tenía otra persona? No. La policía está investigando el Ella caso. no, ella no. Ella no tenía ninguna otra persona, No. pero sí, usted sí. Me gustan las mujeres, doctora. Me gustan las mujeres y pues no lo puedo evitar, pero a ella nunca le faltaba nada. Ella tenía su casa... No, nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado nada. Bueno, me dijiste 2 de las 3 opciones que te dice la policía. La tercera es que esté La muerta. tercera es que esté muerta, pero ellos decían que pudo haber sido un accidente de tránsito, pero el carro está en la cochera de la casa. No pudo haber sido. Si se fue con alguna de sus amigas y hubiera pasado algo o otra persona estuviera buscando, entonces no hay tú nada. también fueras sospechoso en esa... Él es sospechoso, doctora. Y yo estoy de acuerdo con eso. A mí Tiene me que parece ser bastante sospechoso. lógico. Siempre es así, el esposo es el primer sospechoso. A mí me parece muy lógico, pero también él es sospechoso. ¿Y por qué tú eres sospechoso, Alejandro? Porque recibí unas llamadas ese día en que murió. ¿Murió? Fue la última persona a la que le habló antes de que desapareciera. Y no quiere decir qué fue lo que le dijo. Vamos, dilo. No, Ya te dije espérate lo que un me dijo, momento, papá. Ya espérate un te dije. Oiga, No, oiga. no, perdón, doctora, pero yo ya le dije lo que me dijo. ¿Qué fue? ¿Que quería que le comprara cosas? ¿Media hora para decirle que le comprara cosas? Ok. Por favor. Ok, voy a hacer un corto receso. Voy a hacer un corto receso. Doctora, yo Voy nada a más... hacer un corto receso. Sí, tengo algo que... Yo sí sé lo que le pasó a Hilda, es lo único que quiero decir. Dilo. Voy a hacer un receso. Con Me lo este dices señor no después la del voy a hacer. receso. Con este señor no la voy a hacer. Ok, hablamos después del receso. No se vaya, por favor.